En breve iniciaremos con la conferencia. Les pedimos su apoyo para mantener su micrófono y cámaras desactivadas hasta que lo indique el ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia donde abordaremos la integridad académica a través del semáforo del plagio. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Juan Felipe López Varga, licenciado en Criminología por la Universidad Vizcaya de las Américas y maestro en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, quien cuenta con una amplia experiencia profesional coordinando áreas y departamentos enfocados en criminología y derecho, mismas disciplinas en las que ejerce como docente en diversas universidades y quien es miembro de la división académica de nuestra universidad. El maestro Juan Felipe estará exponiendo los tipos de plagio presentes y la importancia de ser conscientes sobre la integridad académica. Ahora bien, para dar inicio, le cedo la palabra al maestro Juan López. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchen. Les agradecería me confirmen, por favor. Sí, sí, se escucha muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad CNCI Virtual por la oportunidad de estar acá. Agradezco a la maestra Eli Martínez, directora académica, por permitirme este espacio. Tenemos ya algunos años trabajando con la universidad, pero es la primera ocasión en la que nos toca enlazarnos y desarrollar algún tema, ¿no? Siempre lo hemos hecho directamente en entorno virtual con alumnos, ¿no? Impartiendo diversas asignaturas. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar acá, que hayan destinado parte de su jornada a estar acá acompañándonos y a escuchar a un servidor, ¿no? Les comento que el tema que vamos a abordar es un tema que hemos venido abordando desde hace más de 12 años. Es un tema que hemos trabajado tanto en el servicio público como en el área educativa. Y es un tema que ha conmocionado mucho a nivel nacional por muchas situaciones que han acontecido con diversos servidores públicos que ostentan ciertos cargos públicos, los cuales pues se han visto, vaya, vamos a decirlo de esta forma, envueltos en situaciones donde se ha puesto en duda su integridad durante su proceso de formación académica, donde se ha hablado de situaciones de plagio y donde se ha cuestionado su actuar como profesionales, ¿no? Como estudiantes y por lógica como profesionales de un área o de varias áreas de especialidad. No sé si me apoyen cambiándole a la siguiente diapositiva, por favor. Tengo para ustedes estas dos interrogantes como preguntas detonadoras para iniciar de lleno con la ponencia. No sé si hayan escuchado hablar sobre la integridad académica y la honestidad académica. Me gustaría escucharlos. Pueden abrir su micrófono, alguien que desee participar o desee ponernos en el chat qué es lo que han escuchado respecto a estos conceptos. Iniciamos con el concepto de integridad, perdón, académica. ¿Qué han escuchado? Me gustaría saber. Alguien que diga, yo quiero abrir micrófono, adelante, pueden abrir los micrófonos y participar. Me gustaría interactuar con ustedes. ¿Qué es la integridad académica que han escuchado? Jessica, adelante. Pues he escuchado algo, me corrigen si no, en el reglamento que tenemos de la universidad dice que, ejemplo, debe relacionarse con eso, con la integridad académica o la honestidad, el hecho de reportar, ejemplo, lo del código APA, de donde obtenemos la información en el apartado de la bibliografía. Eso quiere decir que si estás obteniendo información de algún otro autor, hay que darle ese crédito que pues sí se merece. Excelente, Jessica. Te agradezco tu participación. En efecto, tal como lo comenta la compañera Jessica, pues la integridad académica
lleva inmerso el actual profesional de ustedes como estudiantes al momento de elaborar actividades o proyectos, dando crédito y actuando de manera honesta al momento de redactar actividades. Sería actuar con deshonestidad que ustedes nos presentaran a nosotros actividades o proyectos donde no dieran crédito a los dueños o titulares de esta información, sea cual sea la fuente, sean conjuntos de datos, software, texto, medios audiovisuales o medios en línea. Excelente. Nos pone acá Ricardo Sosa, nos pone la integridad académica es el actuar con honestidad y responsabilidad. Déjenme termino de leer. Actuar con responsabilidad y honestidad en el aprendizaje significativo, hace trabajos originales, dar crédito a las fuentes, no hacer trampa en exámenes y respetar las reglas. En efecto, totalmente de acuerdo con lo que comenta el maestro Ricardo. ¿Alguien más que tenga un concepto distinto de integridad académica? ¿Algo que quieran agregar? Nos pone Mario Guzmán, sí, sí lo he escuchado, más que nada en el ámbito de la investigación y así evitar ponerse a uno méritos de otros. En efecto, que no nos presenten esa información como si fuera de su autoría, ¿no? Que no nos presenten esa información como si fueran sus propias ideas. Miren, la integridad académica viene a ser todo un conjunto de valores y principios que van a asegurar el comportamiento honesto y responsable de nosotros en un ámbito educativo. Y en un ámbito educativo incluido todos los que formamos parte de la familia de Universidad Virtual CNCI, directores, subdirectores, encargados de área, personal administrativo, docentes y alumnos, absolutamente todos, ¿sí? Y es tan importante la integridad académica que permite mantener la calidad educativa de una institución educativa y darle credibilidad a su sistema educativo, que genera a su vez pues promueve un entorno de aprendizaje y de evaluación que se realiza de manera justa y transparente. Trabajar con integridad académica pues va más allá de no únicamente dejar de dar crédito al momento de elaborar actividades o proyectos. Implica que ustedes como estudiantes y todo el personal que operamos en la universidad actuemos con veracidad, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que no incurran en un delito que se llama plagio. A lo mejor les causa mucho impacto, mucha controversia el tema del plagio enfocado, o que yo les refiero a ustedes como un delito, pero la realidad es que es un delito que si lo trasladamos a una connotación legal y tú te apoderas de información que no te corresponde y que requieres tener licencias de uso porque hay derechos de autor que protegen esa información, pues puedes incurrir en una conducta delictiva que en los peores escenarios pues te va a llevar a estar en prisión. Ahorita les voy a comentar de un caso en específico de dos personas que nos ha tocado atender ya privadas de su libertad en una connotación ya profesional, ¿no? En una persona que ya te brinda un servicio en la vía pública o privada y que incurrió pues en una conducta tipificada como plagio y acá ya nos sancionamos amonestando con calificación o anulando actividades o proyectos como lo hacemos en el ámbito educativo. Acá ya es una situación legal muy compleja que llevó a la persona pues a estar privada de su libertad, ¿no? Trabajar la integridad académica implica que trabajemos con equidad, que trabajemos con confianza, que trabajemos con respeto. En el ámbito académico, por ejemplo, la equidad pues se refiere a que existe esta igualdad de condiciones entre todos los participantes, todo el personal que operamos la universidad, ustedes como alumnos y nosotros como docentes. Que tengan las mismas oportunidades para que ustedes nos demuestren a nosotros sus habilidades. Ha conmocionado mucho la herramienta Safe Assign o análisis de originalidad que tiene el portal institucional, porque he tenido yo en lo particular alumnos a los que les detecta el 100% de plagio, por poner un ejemplo, pero la realidad es que cuando tú ya analizas el contenido del trabajo, no es plagio, es información que el alumno proporcionó, presentó en una actividad o proyecto porque a lo mejor te está haciendo uso de alguna ley o de alguna norma, partiendo de que las normas o leyes se presentan tal cual, no podemos parafrasearlas, no podemos resumirlas, ¿no? También dentro del ámbito de la integridad académica, la confianza juega un papel muy importante, ya que es un pilar de la integridad académica. En este caso, por ejemplo, los estudiantes les debemos de valorar el esfuerzo que hacen y debemos de ser justos al momento de revisar sus trabajos. Es decir, que hay una proporcionalidad entre el trabajo que tú me estás entregando y la calificación que yo te estoy otorgando. Todo esto, al final del día, pues viene a generar un ambiente de confianza
una cultura de respeto y pues se da una colaboración mutua, ¿no? O sea, al final del día se da un trabajo en equipo. Otro elemento que juega parte importante de la integridad académica es el respeto, ¿sí? Y el respeto en el contexto académico no es otra cosa más que la implicación de darle valor y reconocer a las contribuciones de otros, ¿no? Así como mantener una actitud de consideración hacia las ideas y opiniones de los demás. Es bien importante esta parte porque en un entorno virtual no tendría por qué haber situaciones donde se violentaran ustedes como alumnos o nosotros los violentáramos a lo mejor como docentes o viceversa el personal de la universidad, ¿no? Tiene que haber siempre un trato de mucha cordialidad y mucho respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues esto va a contribuir a un ambiente de aprendizaje positivo y constructivo, que es lo que buscamos, construir en ustedes y formar en ustedes profesionales en distintas áreas según la oferta académica que tenemos dentro de la institución. Otro elemento clave es la responsabilidad. Y la responsabilidad, pues, es un componente clave donde los estudiantes y nosotros como profesores asumimos nuestras responsabilidades de nuestras acciones y comprendemos las consecuencias de las mismas. Como comentaba la compañera que inició dando o hablándonos del reglamento institucional, sabemos perfectamente que si violentas el reglamento institucional, pues va a haber ciertas consecuencias, ¿no? Es bien importante que nos adheramos a la normativa institucional y a las guías que están establecidas a nivel internacional, haciendo referencia a la guía APA séptima edición. Y es muy importante que se dé un ambiente íntegro, ¿sí? Que se dé la promoción de forma íntegra al momento de participar, ¿no? La integridad académica al día de hoy ha jugado un papel muy importante a nivel nacional. Vamos a hablar a nivel Estado mexicano, donde muchas instituciones han perdido muchísima credibilidad, precisamente porque muchos de sus egresados han incurrido en faltas, delitos para ser específicos, no propiamente hablando de plagio, hablando de delitos en general. Entonces, imagínense, si no somos íntegros en nuestro proceso de formación académica, dif difícilmente vamos a tener un comportamiento apegado a derecho o apegado a un código de ética profesional, ¿no? Es bien importante entender que la educación y la sensibilización pues son importantes dentro de la integridad académica, ya que son estrategias cruciales para prevenir comportamientos deshonestos dentro y fuera de la institución. ¿Ok? Pregunta para ustedes, igual pueden abrir su micrófono, pueden poner en el chat qué tanto dominan Guía APA séptima edición de una escala de 0 a 100. ¿Qué tan familiarizados se sienten con la Guía APA? Me gustaría escucharlos, esa es la segunda pregunta. ¿Quién dice, maestro Juan Felipe, yo domino la Guía APA al 100%? Jessica, adelante. Yo podría decir, voy iniciando pues esto de lo de la universidad. Ahorita yo podría decir que estoy en un más o menos un 50%, pero pues me estoy apoyando con mi tutora para que me siga guiando en, pues antes de realizar cualquier cosa en las actividades, preguntarle que si corresponde o está dentro de las normas APA, ya que si ve que un poquito en donde está lo de la guía. Ejemplo, tuve una duda, como ejemplo, tuve una duda sobre cómo colocar imágenes sin violar los derechos de autor de las imágenes, ¿verdad? Y ya me apoyé con mi tutora. Entonces, Excelente. por eso le digo, sería un 50%. Yo sé que me falta mucho, pero creo que voy aprendiendo bastante bien para ver, para el tiempo que llevo aquí, me considero que pues es bastante decente el porcentaje que considero que llevo de aprendido del APA, del manejo del APA. Excelente, Jessica, muchísimas gracias. Miren, les hago la pregunta porque los alumnos en muchos contextos o niveles educativos satanizan la guía APA. Les mencionas la guía APA y se asustan, casi casi que se echan a correr cuando realmente es muy digerible el utilizar la guía APA. Vamos a leer dos comentarios. Tenemos acá a Samuel Darío, nos habla igual del concepto de honestidad académica. Yo lo pienso más, como dijo la compañera Jessica, a dar el crédito a los autores, respetar la propiedad intelectual en donde se extrae la información y no hacer pasar contenido como propio o parafraseado y ya. Ser éticos y morales sí respetando las normas establecidas. Excelente, Samuel. Nos comparte Damne Moreno que podría decir que un 95%, ya que aún consulta el formato APA cuando es cuestión de citar gráficos. En efecto,
los que tenemos ya años trabajando en esta área, pudiéramos decir que sí lo dominamos casi a un 100%. Yo, al igual que Dafne Moreno, lo sigo consultando. Respecto a lo que comentaba Jessica de cómo referenciar las imágenes, igual aquí un pequeño paréntesis. Ustedes, por ejemplo, cuando nos elaboran actividades o proyectos, suelen insertar muchísimas imágenes. Está perfecto. Cuando tú insertas imágenes, las insertas con dos objetivos, con fines ilustrativos o con fines descriptivos. La mayoría de ustedes lo hace con fines ilustrativos y es importante que des crédito a la referencia, es decir, de dónde obtuviste esa imagen. Alguien más levantó la mano y no se la levantó y la volvió a bajar. Era un varón. No sé si gustas participar respecto al porcentaje. ¿Qué tanto usas guía APA? Samuel Darío, creo que fue. Samuel, adelante. Si me cambian a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto que ven acá ustedes es el semáforo del plagio. El semáforo del plagio son 12 tipos de trabajo eh, no originales más comunes. Y acá es para que ustedes analicen la situación que están viviendo como estudiantes y si alguna de las conductas que ustedes tienen se enlaza o encuadra con el semáforo, pues están muy a tiempo de cambiar ese patrón de conducta estudiantil, vamos a decirlo de esta forma, porque si siguen cometiendo el delito de plagio ahorita como estudiantes, van a consolidar esa conducta con patrones en su vida diaria y se les va a hacer muy fácil como profesionales, pues incurrir ya como profesionistas en una conducta que se llama plagio, pero pues ya tipificado como delito, como delito, y aquí la cuestión pues ya va a ser delicada, ¿no? Es bien importante, por ejemplo, que conozcamos los derechos de autor. En esta parte, cuando nosotros realizamos búsquedas o información o material didáctico, pues es posible que sin saberlo, pues estemos haciendo uso de material que esté sujeto a derechos de autor, el cual pues forma parte de una propiedad intelectual eh, que posiblemente tenga patentes o que haya ciertas marcas que les pertenezca pues esas imágenes o esa información. Pero ¿qué significa, por ejemplo, cuando yo les hablo que tiene derechos de autor? El derecho de autor es un reconocimiento que hace el Estado mexicano toda vez que este derecho pues tiene una virtud de nacer a favor del creador desde el movimiento mismo en el que crea una obra y exige que se respete, ¿no? Se respete ese material. ¿Cuáles pueden ser las obras? Las obras no únicamente son escritas, lo interesante entra acá, pueden ser literatura, música, dramática, escultórica, caricaturas, programas de radio, programas de cómputo, fotografía, obras de arte, es decir, muchísima información que está protegida por la Ley de Derechos de Autor en el artículo 13, por si gustan consultarla, reconoce pues las obras producidas que son las que les menciono, ¿no? Entonces son bastantes obras. De igual forma, hay mucho conocimiento, por ejemplo, que no se ha publicado, pero que sigue estando protegido y que no se ha publicado porque están en etapas de investigación, sobre todo cuestiones que tienen que ver con ciencia, con la creación de armamento, con la creación de medicamento, etcétera. Ahorita les voy a comentar de un caso con el que nos tocó ya trabajar, pero en un contexto ya de penas de prisión. Tenemos también las licencias de uso, y las licencias de uso no es otra cosa más que un término que tenemos de derecho a copia o derecho de copia, ¿sí? Yo creo que la mayoría hemos hecho el copiar y pegar, el copyright, ¿no? Y en este caso, pues es una opción donde solamente el autor puede utilizarla, modificarla y distribuir el contenido de la obra, ¿no? La protección de las obras, en este caso, pues originales, se expresa a nivel mundial mediante el uso del símbolo C. Van a ver una letra C y van a ver que está en círculo. Eso quiere decir que es obra o material protegido y que posiblemente ustedes necesiten una licencia de uso para utilizarlo, ¿no? Tenemos el copyleft, que es un tipo de licencia que contraposiciona al copyright. En este caso, sí se permite la distribución de copias y versiones modificadas de estas, de una obra o de algún trabajo, únicamente que se exige que los mismos derechos pues sean preservados en ellas, ¿no? Podemos decir que el copyleft invita a compartir el contenido de una obra siempre y cuando la persona que recibe el material lo siga haciendo de la misma manera del que lo consiguió, ¿no? Es decir, hay una legislación que va a encargarse, vaya, de legislar y sancionar
en caso de que no respetes esa licencia, ¿no? Tenemos el Creative Commons, que son licencias, por ejemplo, donde esta categoría busca proteger ya propiamente intereses de particulares, de creadores y autores de obras, y pueden ser ellos los únicos que decidan cuáles van a ser las limitantes que se establezcan para la difusión de los mismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que según Commons Colombia existen varias modalidades de uso de Creative Commons. Una es la atribución de derivar, la atribución no comercial, la atribución sin derivar, la atribución no comercial de compartir igual y la atribución de compartir igual. Es decir, hay todo un andamiaje de normatividad y de leyes que se encargan de proteger los derechos de autor. Y como les digo, los derechos de autor van más allá de lo que podamos tener en literatura. Puede ser música, dramática, obras de arte, fotografía, programas de cómputo. La realidad es que en la práctica ustedes como estudiantes lo que más utilizan son las referencias de citas textuales, libros en físico, libros electrónicos o archivos que están en electrónico, como pueden ser leyes, normas ISO, reglamentación, etcétera. Yo los invito para que aumente el porcentaje de dominio de la guía APA a que utilicen pues otro tipo de fuentes, como pueden ser el conjunto de datos, los software, los medios en línea, los medios audiovisuales, y que no se me limiten únicamente a las obras textuales. De hecho, hay muchísimo contenido, por ejemplo, de programas de radio y televisión, que es un contenido muy rico que ustedes pudieran utilizar para elaborar sus actividades y proyectos, y pues que sean proyectos eh, más, más completos, perdón, por decirlo de alguna forma, y pues que logren obtener la calificación máxima, ¿no? Tenemos, cuando elaboramos distintos modelos de citación, tenemos citas cortas, tenemos citas en bloque, tenemos citas indirectas. Una cita corta no es otra cosa más que la transcripción tal cual de un texto original que no tenga menos de 40 palabras. Mientras que la cita en bloque, pues es una extracción igual de texto original, aquí hay más de 40 palabras. Y tenemos la cita indirecta, que es lo que más utilizan ustedes como estudiantes, que es la paráfrasis o la interpretación de una idea, donde no hay una extensión determinada, es decir, pueden ser muchísimas más de 40 palabras. ¿Ok? Tenemos también citas especiales, por ejemplo, cuando son las mismas fuentes, pero son citadas varias veces, fuentes con más de un autor, citas múltiples, citas de fuentes secundarias, citas de fuentes no accesibles o públicas, frases célebres o populares que también solemos utilizar al momento de elaborar actividades o proyectos, figuras, por ejemplo, extraídas de otra fuente o figuras de creación propia. Por ejemplo, aquí en figuras de creación propia es bien importante el tema de las notas. En el caso, por ejemplo, les hablo específicamente de este contexto de figuras de creación propia, donde muchas veces podemos nosotros y tenemos esa capacidad de generar una figura propia, pero dudamos muchísimo de nuestra capacidad. Tenemos muchísima información que pudiera ser ya propiamente en una tabla, pero dudamos. Dudamos precisamente porque no sabemos qué estructura debe tener la creación de una figura propia, ¿no? De una cita. En este caso es muy importante, pues, entender que se escribe al pie de la figura, entre comillas, la palabra creación propia o adaptada, se pone la fuente de consulta con los datos del título, se pone el responsable, se pone la fecha, se pone la fuente, es decir, es muy parecido a poner la cita de una figura que no sea de creación propia, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí que tenemos que ir puliendo con ustedes. Sabemos del trabajo que hace la universidad y que hacemos todos por profesionalizarles. Platicaba con la maestra Areli hace ya algunas semanas atrás y nos comentaba que muchos de ustedes antes de iniciar a cursar acá la licenciatura con nosotros o una maestría o cualquier grado académico que estemos ofertando, ustedes reciben cursos de inducción. Entonces, es bien importante que tomen los cursos de inducción y que si tienen alguna duda en el momento pregunten o igual conforme la marcha, pues hagan ver esas dudas, ¿no? También hay que estar conscientes de que no todos los documentos llevan citas, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que constantemente llevan citas o que estamos obligados a incluir las citas? Los ensayos, los resúmenes, los reportes, los carteles de investigación,
los relatos, los foros, las tesis, las reseñas, ¿no? Entre otros. Esos son documentos que sí o sí tienen que llevar citas, ¿sí? Pero hay documentos donde no es necesario agregar citas. En donde no hay necesidad de agregar citas, pues en ejercicios numéricos, en historias de cómics, en infografías, en líneas de tiempo, en videos, en podcasts, sobre todo más medios audiovisuales. En esos medios no hay necesidad de agregar citas. Ojo aquí, no hay necesidad de agregar citas si tú lo estás creando, pero si tú los estás utilizando para elaborar tu actividad o tu proyecto, estás obligado a referenciar esos medios audiovisuales o visuales, auditivos, visuales, lo que sea. Ahí sí tú estás obligado a agregar las citas y poner la información de dónde obtuviste, vaya, esa información, ya sea que, no sé, quisiste ver un video de alguna conferencia que se impartió acá dentro de la universidad, porque tienes acceso a esa información grabada, bueno, pues sí tienes que poner la información de el nombre del video, de dónde lo obtuviste y demás información, ¿no? Entonces hay que estar consciente de esa parte. Una cosa es crear y otra cosa es utilizar lo que ya creó alguien, y es importante ahí lo que mencionábamos al inicio, darle crédito a esa parte, ¿no? Tenemos acá en la diapositiva los distintos tipos de plagio. Tenemos el primero, el no menos importante, que hace referencia al plagio involuntario. El plagio involuntario no es otra cosa más que la omisión de citas o comillas por descuido o paráfrasis involuntario. Tenemos un segundo nivel, que es la colusión estudiantil, que es la elaboración grupal de un trabajo para ser presentado de manera individual. Tenemos un tercero, que es la paráfrasis sin atribución, que es parafrasear las ideas o textos de una fuente sin dar el crédito correspondiente. Tenemos un nivel 4, que es el copiado y pegado, que es incluir contenido tal cual se encontró en la internet y otras fuentes sin usar citas ni referencia. De hecho, nos ha tocado que algunos estudiantes copien y peguen la información así tal cual de la internet y ni tan siquiera quitan los hipervínculos de lo que copiaron. De manera que cuando tú vas a revisar la actividad o proyecto del alumno, todavía te sigue apareciendo el hipervínculo, le das clic al hipervínculo y te direcciona a la información o a la página de donde se obtuvo esa parte, ¿no? Entonces esa parte hay que cuidarla muchísimo. Tenemos el quinto, que es plagio de código de programación, que es copiar o adaptar un código de fuente sin el permiso o crédito del autor original. Recuerden lo que les comenté anteriormente respecto a las licencias de uso. Tenemos un sexto, que es el autoplagio, que no es otra cosa que reutilizar trabajos propios sin atribución, ya sea presentándolos nuevamente o citándolos en exceso. Tenemos el 7, que es la alteración de las fuentes, que es incluir información incompleta sobre las fuentes usadas para que no se encuentre la referencia. Acá también un pequeño paréntesis. Muchos alumnos te suelen incluir la cita acompañada de la referencia o la bibliografía y no saben identificar dónde está la fecha de dónde se obtuvo esa parte, pero son muy astutos y saben que cuando no hay fecha, no porque no exista la fecha de la creación de la información, inmediatamente lo primero que hacen ustedes es abrir paréntesis y poner ese punto F sin fecha. Y no, es importante que si no sabes identificar dónde está esa información, nos contactes a nosotros como docentes para auxiliarte y decirte, guiarte en dónde está esa información para que la puedas incluir a la referencia o a la cita o a la bibliografía, ¿no? Tenemos el octavo, que es el plagio mosaico, que es juntar textos de varias fuentes uniendo enunciados sin comillas y ni darles la atribución. Vamos llegando ya como que a la cima y ya es todavía más compleja la acción. Tenemos el noveno, que es la modificación manual de texto. Esto también me ha tocado, que es la manipulación intelectual del contenido de una fuente con la intención de engañar el software de detección de plagio. La herramienta de Safe Assign o análisis de originalidad que tiene el portal institucional es muy completo, va a ser difícil que engañen a la herramienta porque inmediatamente nos arroja en los resultados de dónde están obteniendo ustedes esa fuente, ¿no? Tenemos el 10, que es la modificación de texto con software, que es usar aplicaciones para evadir la verificación de similitudes. Esto incluye la introducción de textos en otros idiomas. La 11, que es falsificar datos, que es adulterar, fabricar o apropiarse indebidamente de datos de trabajo de alguien más. Y el más complejo, no más importante que el resto, que es el número 12, que es la compra-venta de trabajos, que es pagar, a otros para que te elaboren los trabajos y que los presentes
como propios. Entonces, imagínense, después de esta explicación que yo les doy a ustedes, ¿quién se atreve a decirme ahorita en texto o abrirme su micrófono y decirme, maestro Juan Felipe, después de esta explicación, sí, estoy cometiendo este error y pues estoy incurriendo en algo que es plagio y es un delito? Si bien es cierto, no te vamos a llevar a prisión, ¿verdad? Pero sí te vamos a sancionar con calificación y en los peores escenarios, pues te vamos a anular el trabajo, ¿no? En lo personal, a mí me ha tocado dentro de la institución anular 5 trabajos y en su momento lo platicamos con los coordinadores. Lo dudamos muchísimo, pero realmente la herramienta y el análisis de originalidad sí nos indicaba un porcentaje bastante alto de información que se había copiado tal cual y se había pegado y se estaba presentando como ideas propias, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis y hablamos así rápido de la inteligencia artificial. Como institución educativa, yo les comento a ustedes como alumnos que no estamos negados a que trabajen con inteligencia artificial, al contrario, nos da mucho gusto como institución que estén a la vanguardia, inclusive dentro de la universidad se ha ofertado capacitación tanto para ustedes como para nosotros, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la inteligencia artificial. La situación acá es que ustedes hacen uso desmedido y desproporcionado de la inteligencia artificial y ustedes terminan solicitándole a la inteligencia artificial que les haga el 100% de la actividad o proyecto. Y esa es la parte que queremos trabajar muchísimo con ustedes. Dentro de la integridad estamos trabajando pues su ética profesional, ¿no? Entonces creo yo que por ética profesional, si yo utilizo, no sé, vamos a mencionar uno, ChatGPT, que es de lo más común, que al día de hoy ChatGPT ha perdido mucha fuerza con la creación de otras plataformas, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, si yo lo utilizo y le solicito a ChatGPT que me haga los resúmenes, los ensayos, etcétera, etcétera, estoy incurriendo en un engaño, pero el engaño no es para nosotros como institución, no es para nosotros como maestros, es para ustedes como estudiantes. No nos engañan a nosotros, engañan a ustedes y pierden esa oportunidad de realmente adentrarse en un tema que les puede servir muchísimo en el terreno profesional, pero que ustedes dicen, no me interesa y le voy a solicitar a la inteligencia artificial que me haga las actividades. Entonces, esa parte es la que buscamos mucho crear conciencia en ustedes y cuidar. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, nos comenta que el compañero Mario Guzmán, creo que no he citado las imágenes que he usado de Google. Bueno, en este caso, Mario, te comento que lo que comentaba te repito lo que comentaba al inicio, las imágenes las solemos utilizar con dos objetivos, como fuentes de ilustración o como fuentes de descripción. Te invito a eso, a poner las fuentes de donde estás obteniendo las imágenes y a no llenar los trabajos de imágenes. Ustedes suelen insertar muchas imágenes en la portada. Según el tema que se esté abordando, ustedes suelen, no sé, vamos a suponer que es algo de investigación criminal y me suelen insertar, no sé, imágenes con un lugar donde está acordonado, ¿no? Con la cinta amarilla de prohibido el paso y demás. Muchas veces está de más insertar imágenes. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las imágenes que insertemos. Les voy a decir por qué. Porque dependiendo del uso que le vayamos a dar a la imagen, puede lejos de verse ilustrativo, descriptivo, se puede ver poco profesional. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar qué imágenes y qué calidad de imagen tiene la imagen que vas a insertar, porque si te pones a insertar imágenes porque crees que el trabajo se va a ver bonito si lo llenas de imágenes, no se ve bonito, se ve poco profesional. Y es muchas de las observaciones que yo hago en cuestiones de retroalimentación. Acá, por ejemplo, gracias Mario por tu participación, están los porcentajes que suele detectar la herramienta SafeAssign respecto a lo que es el semáforo del plagio. Cuando ustedes como estudiantes envían un trabajo, una actividad propia, donde plantean sus ideas originales y lo sustentan con fuentes correctas de citación, el portal va a detectar 0%, ¿sí? Va a permanecer en color verde. Y conforme vayan incurriendo ustedes en estas malas prácticas, pues el análisis de originalidad, SafeAssign, nos va a ir detectando ciertos porcentajes. Por ejemplo, es un ejemplo que nos puede detectar 25% cuando hay plagio involuntario, cuando hay colusión estudiantil, cuando hay paráfrasis sin atribución. En los peores escenarios, un 100% es la compra y venta de trabajos, la falsificación de datos, la modificación de textos o software. Acá les vuelvo a repetir, he tenido alumnos que se preocupan mucho porque les detecta un 100% y ya al momento de analizar la actividad o el proyecto, pues te das cuenta que no. Lo que pasa es que está haciendo referencia o está insertando información de leyes, normas, etcétera,
y por lógica, pues la herramienta de análisis de originalidad lo detecta como plagio, pero no es plagio. Y acá es bien importante que chequemos el resumen que nos da el análisis de originalidad para no incurrir en estas cuestiones donde podamos afectar a los alumnos con una nota baja, ¿no? Tenemos acá a Samuel Darío Pérez Jiménez, nos dice, yo igual cuando empecé a estudiar hace un par de años, incurría mucho en la omisión de citas, imágenes o el intento de citarlas, pero de forma incorrecta. Gracias a un docente que tuve y a su exigencia, sí lo logré respetar muchas cosas que omití en su tiempo. Miren, gracias Samuel. Acá nosotros como docentes jugamos un papel muy importante. No sé si tenga docentes enlazados. Ahorita voy a abordar algunos puntos con ustedes que están acá en la presentación. Nosotros jugamos un papel muy importante como docentes porque somos al final del día quienes solicitamos y revisamos las actividades. Entonces, no se vale que nos digan los alumnos, es que el otro maestro de de la otra materia no me exige. A mí me lo han llegado a decir. Es que maestro, usted, maestro Juan Felipe, es muy perfeccionista y quiere que todo esté perfecto. Maestro Juan Felipe, es que usted me estresa, usted quiere así todo muy, muy detallado. Les digo yo, es que tienes que hacer el trabajo de calidad. Si tienes todo a tu alcance, no tendrías por qué entregarme un trabajo pues de mala calidad, ¿no? Y siempre tratamos de crearles conciencia a ustedes como alumnos, que cuando ustedes egresen de la universidad y traten de ingresar a campo laboral, que espero sea eh, rápido ese proceso y no batallen, ya sea que ingresen a la vía pública o a la vía privada. Los que contratamos personal, que en mi caso me ha tocado casi siempre tener personal a mi cargo, y contratarlos, involucrarme en el proceso de contratación, yo en lo personal soy muy exigente, precisamente porque sé que al exterior son muchísimos los egresados, pero la realidad es que durante muchos años se ha mal informado y se ha dicho, es que no hay fuentes de empleo. No, sí hay fuentes de empleo y hay mucho trabajo para muchas áreas, para casi todas. Lo que pasa es que muchos de los alumnos que egresan no egresan con las competencias necesarias. En mi caso, por ejemplo, para efectos de presentaciones comentaron que cuento con una maestría en educación basada en competencias. Cuando yo decidí cursar esa maestría, ese posgrado, fue precisamente por eso, porque me encontraba frente a la coordinación de una universidad, estuve cerca de 9 años como docente y como coordinador, y siempre me preocupé precisamente por contratar docentes que tuvieran cierta historia curricular y que además de estar en la vía pública, estuvieran en la vía privada y que me dominaran lo que me mostraban en títulos, porque tú puedes llegar a lo mejor a alguna entrevista de trabajo con muchos títulos, pero la realidad es que no tienes las competencias necesarias para ejercer esos títulos. Sí, te titulaste, registraste tu título ante el registro de profesiones y demás, pero ya en la práctica nos damos cuenta que la realidad es otra, que muchas veces lo que se nos plantea en el aula es lejos de lo que se vive en la realidad. Por eso lo que hacemos acá con ustedes dentro de Universidad Virtual CNCI es hablarles de la realidad, del análisis de casos reales. Yo en lo particular siempre estoy planteando casos reales de lo que yo hago en la vía privada y eso hace que los alumnos se enganchen, pero siempre, siempre buscando trabajar esto, la integridad académica, el hacer un uso razonable de la información, el dar un tratamiento a los datos de forma correcta, precisamente porque trabajamos con agresores, con víctimas, manejamos información delicada que podemos incurrir nosotros en alguna mala praxis. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vienen algunas prácticas que yo recomiendo para prevenir estas coincidencias, ¿no? Con el análisis de originalidad. Que nosotros les expliquemos a ustedes en qué consisten esas coincidencias y los porcentajes que eso nos arroja el análisis de originalidad, CIFA-SIGN. Y el otro punto es que mostremos a ustedes como estudiantes, como yo lo han puesto en texto, como lo comenta Samuel Darío, a utilizar la guía APA. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Esto, mientras más intenso sea el color del semáforo, más grave va a ser la acción y por lógica más grave va a ser la penalización y más alto va a ser el porcentaje que nos va a detectar la herramienta SafeAssign. Siguiente diapositiva. Las sanciones, lo que ya les comentaba, la penalización en calificaciones cuando haciendo siempre uso de la rúbrica de evaluación, anular actividades y o proyectos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, a ustedes que les ha tocado, les gusta mucho trabajar con inteligencia artificial, pues que ya está establecido cómo deben de referenciar el conjunto de datos, software o pruebas.
En este caso, por ejemplo, los modelos generativos de inteligencia artificial, vámonos de nuevo con el tema del ChatGPT como ejemplo, pues es bien importante que cumplan con la estructura de la forma en la que deben de referenciar tanto ChatGPT como Google Gemini, Microsoft Copilot o cualquier otra herramienta que utilicen inteligencia artificial o conjunto de datos. Por ejemplo, no sé si al día de hoy les haya tocado referenciar e indicar en las referencias, vaya, que están utilizando o trabajando con inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de que llegaras a trabajar con alguna plataforma de inteligencia artificial, la estructura es que indiques quién es el creador del software, que pongas entre paréntesis el año de la versión, el nombre de la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, la versión que estás utilizando, el modelo y que nos pongas el URL, en este caso el URL pues de la plataforma ChatGPT o cualquier otra referencia que estés utilizando, ¿no? Los invito, como les dije anteriormente, a que utilicen referencias de medios audiovisuales, como pueden ser películas o documentales de Netflix, series o capítulos de series, videos, YouTube, cursos en línea o webinar, que utilicen también referencias de medios en línea, como pueden ser redes sociales para elaborar sus actividades o proyectos, eh, para que sean más nutridos. Lo que constantemente ustedes nos utilizan, como les dije al inicio de la ponencia, es obras textuales, libros completos, secciones o capítulos de libros, artículos de revistas, artículos de periódico, enciclopedias o diccionarios, ¿sí? Materiales de agencias gubernamentales, normas ISO, leyes y demás. ¿Ok? Es bien importante que antes de empezar a redactar un documento se den tiempo de leer las actividades, de leer las instrucciones, perdón, en qué consiste la actividad uno, la actividad 2, el proyecto modular o proyecto integrador, porque muchos de ustedes nos terminan contactando a nosotros como docentes los fines de semana. Entonces, acá es un pequeño paréntesis, es un tip para ustedes. Ustedes tienen acceso desde el momento en el que inicia la asignatura, pues tienen acceso a todas las actividades y a todo el contenido. Lo importante acá es que ustedes organicen sus agendas, sus tiempos y den lectura a las actividades por si tienen alguna duda. Sepan con anticipación mediar la situación y podamos nosotros brindarles un servicio de mayor calidad. Es decir, que si tú tienes tres, cuatro actividades a la semana. No te esperes hasta el último día para elaborarlas y entregarlas. Por lo menos dar lectura por si tienes alguna duda en respecto a la estructura y demás, poder auxiliarte. Y algo que yo siempre recomiendo es que antes de que empiecen a redactar ustedes las actividades o proyectos, revisen los elementos que debe de contener el formato de la página, el texto, las tablas y figuras, las secciones de documentos. Por ejemplo, antes de empezar a redactar, que le des formato a la página. ¿Qué es dar formato a la página? Pues no es otra cosa más que definir el tamaño del papel que vas a utilizar. Normalmente utilizamos carta, los márgenes, que pueden ser 2.54 centímetros por lado, que revises que las páginas pues estén numeradas en la esquina superior derecha. En el texto, ¿cuáles son las fuentes que están permitidas? Pues Arial, Calibri, Lúcida, Georgia, Times Roman, entre otros. El interlineado de 1.5 o 2.5 sin espacio entre párrafos. Muchos de ustedes son muy astutos y hay que cambiar esas prácticas. Ustedes muchas veces me ha tocado que me entreguen actividades donde el interlineado es más de 2.0 centímetros. ¿Por qué? Porque saben que si ponen un interlineado mayor, por lógica la hoja, lo que correspondía a media cuartilla, pues se va a ir a prácticamente toda una cuartilla, que no les dé flojera o pena redactar sus propias ideas. Tienen muchísima capacidad. Lo que pasa es que la cuestión de la redacción es una cuestión de tener ese valor y de animarse a redactar. Es como todo, esa prueba y error. ¿Ok? Que en cuanto a texto, ¿qué más les pudieran mencionar? La sangría, que está alineado a la izquierda. Respecto a tablas y figuras, pues la numeración consecutiva en negritas, el interlineado, etcétera. En cuanto a secciones, por ejemplo, del documento, la portada, ¿qué debe de contener la portada? Pues el título, el escrito, los nombres de los autores, el nombre de la institución, del curso, la asignatura, el docente, el logo de la institución. Formato APA no te lo menciona el logo de la institución, pero todos sabemos que una portada lleva un logo que representa a la institución de donde está el alumno estudiando o la institución que represente uno hablando ya propiamente de terreno laboral, ¿no?
el desarrollo y las referencias. Entonces son aspectos que tienen que ir puliendo y que tienen que ir cuidando. Recuerda, nuestras acciones hablan por nosotros, entonces, ¿no puedo usar ningún texto de otros autores? No, sí. Miren, nos comenta acá Heidi Coronado, me quiero imaginar que es una maestra, hacen la letra tamaño 16. Es que digo, son de las cuestiones que a uno como docente le toca mediar. En verdad, yo les voy a ser bien sincero, me voy a sincerar más todavía con ustedes. Yo sí me molesto, inhalo, exhalo. Entiendo que muchos de ustedes vienen a lo mejor no con muchas bases sólidas de niveles anteriores. De hecho, estamos viendo la posibilidad de generarles más contenido para que todos estos procedimientos, pues grabar ese contenido en, no sé, en plataforma YouTube y enviárselos o inclusive en próximas programaciones que nos toque dar clase, pues subirles, ¿no? Cómo citar, cómo referenciar, cómo poner la bibliografía y demás, ¿no? Para ir puliendo y trabajando con ustedes, porque la realidad es que sí se topa uno con muchas sorpresas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, no sé si la pueden cambiar. Bueno, en lo que nos cambian la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que puedes hacer? No sé si ustedes vean, yo estoy viendo nada más la diapositiva que dice, recuerda, nuestras acciones hablan por nosotros. No sé Sí, si estoy bien. sí, seguimos viendo esa. NASA, ¿nos Sí. puedes apoyar? Ok, perfecto. En lo que la compañera cambia la diapositiva, igual continúo. Eh, tenemos nosotros como estudiantes y ustedes como nosotros como docentes, ¿qué puedo hacer para actuar de manera íntegra y evitar el plagio? Pues lo que hemos venido comentando, usar siempre fuentes de información confiables. Por favor, no me utilicen Wikipedia, no me utilicen Rincón del Vago. Esas fuentes, por favor, no me las utilicen. Esas fuentes no tienen una base científica, no tienen una base sólida. ¿Ok? Que se acercan a los profesores, como ya lo han venido comentando, que pidan ayuda cuando no sepan citar trabajos y siempre que nos consulten la guía APA séptima edición. No se cambia, pero no pasa nada. Continúo. En una diapositiva viene un proceso de citado y referenciado en Word en los procesadores de texto. La mayoría de nosotros, por no decir que todos, utilizamos Word. Eh, si gustan volver a dar la presentación, es la diapositiva número 10 en lo que yo continúo. Les hice un diagrama. Ese diagrama lo van a recibir ustedes a más tardar el día lunes. Van a recibir un documento PDF de material que les estoy generando yo a ustedes contenido, que les va a ser de mucha utilidad para que lo utilicen y sepan que los procesadores de texto, Word, te da la opción desde el apartado de referencias de insertar tablas de contenido, índices, de insertar las citas, las referencias y la bibliografía. Es decir, que esa opción la tiene Word ya insertada para que dejen de hacer ustedes los procesos manuales, dejen de estarse quebrando la cabeza porque es un proceso automatizado y la plataforma pues te da esa opción, en este caso Word, y no veo por qué lo tienen que hacer manual. Por ejemplo, los índices, muchos alumnos los hacen manual, ¿no? Te escriben el tema, el subtema, aplastan la tecla de punto, sueltan la tecla donde ellos quieren y te ponen de forma manual la página donde se encuentra ese tema y ese subtema. Y eso no está bien, ¿por qué? Porque nunca les va a quedar un índice profesional o cuadrado, se va a ver desconfigurado, como decimos, y no se va a ver profesional. Esta información que ustedes van a recibir, pues es el proceso de citado y referenciado en Word, y les va a ser de muchísima utilidad porque les estoy poniendo la búsqueda y la selección de la información, un rubro, que agreguen la información de la cita, que insertes el estilo de cita que vas a utilizar, en este caso siendo la guía para séptima edición, que generes la lista de la referencia bibliográfica y que actualices la cita y las referencias. Es bien importante que lo utilicen. Si lo estaban haciendo de manera manual, háganlo de forma automatizada siguiendo la guía que les vamos a hacer llegar, les digo, a más tardar el día lunes. ¿Ok? Mucho de lo que ya les he comentado ha sido enfocado a las acciones que debemos de tener nosotros como estudiantes. Vámonos ahora con el trabajo que tenemos que hacer ya de lleno nosotros como docentes. Nosotros como docentes, tengo yo para ustedes una pregunta que no quiero que me respondan, quiero que se la lleven de tarea a casa. Y ahora
antes de dormirse por la noche, se pregunten, ¿soy realmente yo un docente íntegro? Yo me pregunto a mí mismo, ¿soy yo, maestro Juan Felipe, un docente íntegro? ¿Realmente cumplo con lo que marca la normatividad institucional, con lo que marca la guía APA, con lo que marca la reglamentación de la institución? Eso es algo que ustedes se tienen que llevar de tarea y que al igual que los alumnos tienen que mejorar. ¿Se gustan proyectar la diapositiva 12? Acá tengo yo para ustedes algunas recomendaciones para que lleguemos a ser docentes íntegros, que formemos en cada clase a personas productivas que agreguen valor a la comunidad desde su área de especialidad. A mí en lo personal le decía a la maestra Areli, directora académica de Universidad CNSI, que me da mucho gusto llegar a las instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones privadas y ver que alumnos que a mí me ha tocado formar dentro de Universidad Virtual CNSI ya se encuentran ejerciendo. ¿Por qué? Porque el alumno es nuestra carta de presentación. Entonces, imagínense las acciones que podamos tener nosotros como institución, dejando un poquito de lado el trabajo que tiene que hacer el alumno, pues va a jugar un papel muy importante para que ellos logren posicionarse dentro del campo laboral. Entonces, por eso la importancia de apegarnos a lo que marca la normatividad y de buscar siempre formarlos con valor, ¿ok? Que conozcamos y difundamos el reglamento o la normatividad institucional, porque si no la difundimos y no la aplicamos, va a ser letra muerta y no queremos que sea letra muerta. Ya hay mucha letra muerta en el Estado mexicano como para que todavía la normatividad institucional no le demos la importancia que se merecen. Otro punto muy importante, que cubramos el horario y el contenido de las asignaturas que impartimos, que conozcamos el plan de estudios y el perfil de egreso del programa en el que nos encontramos impartiendo clases, que hagamos un uso responsable y ético de la información institucional como los formatos, documentos y materiales didácticos, que seamos claros al momento de evaluar de acuerdo a la política institucional y siempre, siempre sí o sí, haciendo uso de las herramientas que ya tenemos, que son las rúbricas. Siempre hay que revisar con rúbrica. No podemos modificar los criterios que ya están establecidos por parte de la institución. Siguiente diapositiva, vienen otras recomendaciones, que utilices los canales institucionales, plataforma Blackboard para la comunicación con los estudiantes y o la plataforma de Microsoft Teams, que es la que hemos estado utilizando para impartir clases. Ojo, yo estoy en contra de que maestros y alumnos se tengan en redes sociales. Yo soy de la idea, yo estoy chapado a la antigua. Yo no sé por qué al día de hoy siguen existiendo maestros que tienen a los alumnos en redes sociales. Yo trabajo mucho la cuestión de la violencia de género, de la prevención y demás. Y yo estoy totalmente en contra de que los docentes tengan los números telefónicos de WhatsApp o las redes sociales. Redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Por ejemplo, la plataforma LinkedIn sí, porque es una plataforma de uso profesional, ¿no? Ahí no estoy en contra. Pero para mantener la comunicación con los alumnos, sí o sí, tienen que ser los medios institucionales. No podemos utilizar otros que no sean ellos. Igual, no tengo tampoco por qué estarles escribiendo al correo personal. Todo es a las cuentas institucionales. De hecho, no tendría ni por qué escribirles al correo. Todo es a través de la opción de mensajes de plataforma Blackboard. Entonces, se los comento porque he tenido instituciones, he trabajado para instituciones donde he tenido personales a mi cargo y es bien delicado que tú tengas a los alumnos en redes sociales porque ya no hay privacidad ni para ellos ni para ti. ¿Sí? Les están poniendo acá la universidad en el chat un aviso importante, que ingresen al enlace, por favor. ¿Qué otras recomendaciones vienen acá? Que se retroalimente de forma clara y oportuna las actividades y proyectos, que cuiden el uso y la limpieza de los espacios en la modalidad virtual, pues que impartan las clases donde no exista ruido o interferencia, que frenemos conductas inadecuadas dentro y fuera del aula. Debe de haber un ambiente de respeto. El ambiente virtual no tiene por qué ser ni más ni menos importante que el ambiente presencial, que respetemos los derechos de autor, citando y referenciando los materiales que utilizamos, que utilicen el uso correcto de citas, referencias y usos bibliográficos y que utilicen las herramientas institucionales para validar la originalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya con esto yo concluyo prácticamente con ustedes, con la frase. Esta frase la van a encontrar en la presentación del material que les voy a hacer llegar, que dice: la integridad y honestidad académica
es responsabilidad de todos, profesores, alumnos, personal administrativo y directivo de la universidad. ¿Ok? No me voy a ir sin antes platicarles el caso de la persona que está en prisión y está sentenciada a bastantes años de prisión porque incurrió en el delito de plagio. ¿Por qué se los comento? Porque tiene muchísima colación con lo que estoy haciendo yo con ustedes. En esos años yo estaba como servidor público trabajando para centros de reinserción social, es decir, trabajamos para el sistema penitenciario mexicano. Tuvimos un caso donde un profesional del área de la salud trabajaba para una industria farmacéutica. ¿Sí? Hacían investigación en laboratorio y demás, creaban medicamento pues ese medicamento salía a la venta al mercado y demás, pero la patente de esa investigación pues la tenía la industria farmacéutica. Hablando propiamente del tema de las sanciones, ¿no? Y ya en un contexto de plagio, pero ya en un ámbito profesional. Pues vamos a decir, vamos a ponerle el nombre, vamos a decir que se llama Francisco. Pues a Francisco se le hizo muy fácil la información que obtuvo de la investigación, presentarla como de su autoría a otra farmacéutica y venderla. ¿Sí? Logró vender la información, logró recibir el pago por el servicio, entre comillas, porque no era un servicio el que estaba prestando, y la industria farmacéutica que él representaba lo demandó, lo denunció, y al día de hoy está privado de su libertad con una sentencia bastante alta. Entonces, ¿por qué les traigo el ejemplo a colación? Porque platicando con Francisco, el periodo de tiempo que lo estuvimos evaluando, nos dimos cuenta que Francisco incurría en este tipo de prácticas y él refiere en las entrevistas, en los interrogatorios y contrainterrogatorios, que para él era muy normal alterar información, copiar y pegar información y no dar crédito, pagar para que le hicieran los trabajos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú te estás formando como estudiante y no te formas con bases sólidas, difícilmente te vas a lograr mantener dentro del campo laboral y se te va a hacer muy fácil incurrir en una conducta por una mala praxis, que en este caso fue plagio, se le demandó por plagio por los derechos de autor de la farmacéutica de ese nuevo conocimiento que todavía no se publicaba como tal en un producto, ¿no? Ese conocimiento daba como resultado un producto, medicamento. Estaban trabajando medicamento creo que eran multivitamínicos los que estaban creando. Entonces, pues a él se le hizo muy fácil y al día de hoy está privado de su libertad. Todavía el mes pasado yo ingresé al Centro de Reinserción Social, que en su momento presté mis servicios como servidor público y me lo encontré. Me lo encontré y se me acercó y nos saludamos y demás. Entonces, se los traigo aquí a colación porque son de esos casos en los que nosotros como especialistas buscamos ponerlos como marco de referencia para ustedes, para crear conciencia en ustedes de que si estás incurriendo en una conducta que ya está tipificada como plagio según el semáforo, estás muy, muy a tiempo de corregirte. ¿Ok? Siguiente diapositiva ya para concluir. Estos son mis datos, ese es mi correo institucional dentro de la universidad, juan-lopezb@cnsivirtual.mx, por si desean escribirme, si tienen alguna duda, de esa cuenta de correo electrónico les va a llegar información del material que les vamos a enviar. Y esa es mi plataforma de LinkedIn, la plataforma profesional, por si desean seguirme y pueden ver parte de lo que hacemos en el día a día. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, espero haber creado conciencia en ustedes de la importancia que implica pues buscar prevenir, ¿verdad? Prevenir y no caer en este tipo de prácticas. Y quedo abierto a preguntas, mensajes, sugerencias. Por el tiempo en el que ya estamos limitados, vamos a cerrar esta sesión. Agradecemos la conferencia del maestro Juan López por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Ha sido una presentación muy enriquecedora y estamos seguros de que todos los asistentes se llevarán un aprendizaje muy útil. Gracias a todos por su participación y que tengan una excelente tarde. Igual, saludos.